Borracho que dio nombre a la Argentina. Hoy te explica esto Beto y también el evento a beneficio que organizó San Martín. ¿Lo conocemos juntos? Dale Beto, buen día. Muy buenos días y estamos nuevamente en una columna de Argentinos sin Domesticar TV. Como siempre, trayéndoles en esto de divulgar, investigar y transmitir algunos hechos de la historia argentina, pero no esos hechos digamos que son trascendentales o en cuanto a que siguen una corriente de lo más importante de la historia argentina, sino como siempre decimos el lado B. Y muchas veces nos hemos preguntado ¿por qué Argentina se llama Argentina? ¿De dónde viene el nombre de nuestro país? ¿Desde siempre lo tenemos como Estado, como país a este nombre o tuvimos otros nombres? Bueno, hay que decir lo siguiente, el nombre de Argentina se lo debemos, según el autor Daniel Balmaceda en su libro, donde se refiere a todos estos hechos que se llama de corceles y de acero. Él habla en un capitulito muy pequeñito, bueno, no se dice capitulito, un capítulo muy cortito, donde habla de el borracho que inventó la Argentina. Suena bastante duro, pero la cuestión es que Martín del Barco de Centenera había llegado a la Trinidad. Recordemos que la Trinidad era el nombre que tenía lo que hoy es la ciudad de Buenos Aires. Los españoles cuando la fundaron la llamaron Ciudad de la Santísima Trinidad del Puerto de los Buenos Aires. Por lo tanto era común que la ciudad se llamase La Trinidad y no Buenos Aires como lo hacemos hoy. Bien, estamos en la época de los conquistadores, de la colonización del territorio americano, y ahí va a llegar nuestro Martín del Barco de Centenera, un cura que va a llegar junto con el cuarto adelantado Ortiz de Zárate a poblar esta parte de América del Sur. El cura Martín del Barco de Centenera no solo estuvo en la Trinidad, sino antes había estado en Asunción, en Cochabamba, en Lima y también en la ciudad de Tucumán, es decir, siguiendo lo que se denomina la corriente colonizadora del norte, hasta que llega a la Trinidad. A ver, llegar a la Trinidad no era un premio en aquella época, más bien era una especie de castigo, porque si de todas las ciudades que se habían fundado en aquella época, la menos importante era justamente la Trinidad. La cuestión que este cura, al que Balmaceda en su capítulo lo denomina el borracho, tenía claramente problemas con el alcohol y había sido enviado a Buenos Aires un poco castigado a raíz de las distintas dificultades y problemas que había tenido en las otras ciudades donde estuvo ejerciendo como cura. Había tenido problemas por tratar de castigar y acusando de judíos y moros a todo aquel que lo cuestionaba justamente por sus problemas con el alcohol o su conducta con las mujeres. Parece que el hombre había tenido también alguna relación con una mujer casada, después divulgaba lo que podría ser el secreto de confesión y muchas dificultades que lo llevaron entonces a que cayera a la Santísima Trinidad. La misión de él fue empezar a darle forma y terminar con ese ranchito, lo que hoy se denomina la sede de la iglesia en aquel momento en la Trinidad, y convertirlo en lo que hoy es la catedral. Por lo tanto, a él le debemos el inicio de la construcción de lo que hoy es la Catedral de Buenos Aires. La cuestión es que Martín del Barco de Centenera no va a tener una buena situación en la Trinidad y también va a ser expulsado. Ese había sido su último destino, así que en 1596 lo suben a un barquito y lo mandan para España. Castigado, ya no lo querían más en esta tierra. Cuando llega a España va a publicar un poema, se va a dedicar a escribir como una especie de memorias y va a publicarlo todo esto en un poema donde describe su vida y las características de las personas y de las comunidades en el territorio del Río de la Plata. Y a ese poema le va a poner como título Argentina, la tierra del Argentum, la tierra del Plata. Esa es la denominación correcta o de donde viene del latín la palabra Argentina. Justamente Martín del Barco de Centenera va a publicar en 1596 el poema Argentina.
El nombre de Argentina no comienza a utilizarse en esa época, ni mucho menos, ni tampoco se va a ser utilizado después del 25 de mayo, ni después del 9 de julio de 1816, cuando nos declaramos libres e independientes. Recordemos que nos llamábamos Provincias Unidas del Río de la Plata, ex provincias integrantes del Virreinato del Río de la Plata. Luego se denominó la Confederación Argentina, cuando se sanciona por primera vez en 1853 la Constitución. Y recién después de 1860, a partir de 1880, comienza a utilizarse oficialmente la denominación Argentina. Es decir, desde 1596 este poema no tuvo mucha repercusión, pero sí tuvo un gran valor por ser el primer poema que se escribe sobre estas tierras y que lleva el nombre de Argentina. En definitiva, el nombre de nuestro país. Bien, y vamos a continuar con otra historia. La otra historia es la que se refiere a aquel momento donde el general San Martín, que estaba preparando su ejército para cruzar los Andes y liberar a Chile en su plan continental, pero tenía serias dificultades económicas y no se le ocurrió otra cosa que hacer un acto a beneficio, es decir, un evento para recaudar fondos, y lo hizo un 25 de mayo de 1816, y el objetivo era, como dijimos, recaudar fondos para el ejército de los Andes. Lo hizo en Mendoza, y ¿saben qué evento a beneficio organizó San Martín? Algo muy típico de esa época y que también lo describe a él como hombre que vivió en España: una corrida de toros. Hoy nos puede resultar algo extraño, pero era muy común en aquella época. Entonces se realiza esta corrida de toros en Mendoza. Lo acompañaba justamente su esposa, Remedios de Escalada, y bueno, ahí se van a destacar varios de sus soldados por la bravura, el coraje a la hora de enfrentar a los animales. Uno de ellos, por ejemplo, se caracterizó por enlazar a los animales, y a uno lo enlaza y al derrumbarlo lo capa a cuchillo y corre hacia el palco oficial a entregarle el resultado de haber capado a ese animal. Se lo regala a Remedios de Escalada. Ella en el primer momento lo rechaza porque le da vergüenza, y San Martín le pide que acepte este obsequio, que era una forma de ofrendarle un reconocimiento a la esposa del gran libertador. Y ahí también se destacan otros de sus hombres. Uno, por ejemplo, montando un toro al estilo de una doma, como hoy lo podemos conocer, y que en el momento más difícil le clava un puñal en la nuca, matando inmediatamente al toro y cayendo de pie. Que esa fue justamente la mayor ovación que tuvo la tarde esa del 25 de mayo de 1810. Lo bueno de eso, del hecho anecdótico, es que San Martín pudo juntar recursos económicos para su ejército, pero también pudo probar que sus hombres se destacaban por su bravura y por su coraje, enfrentando a estos animales. Por eso también le dio la certeza de que estaba organizando un verdadero ejército de héroes. El hecho curioso entonces es que esta corrida de toros, que se hizo con el objetivo de recaudar fondos el 25 de mayo de 1816, luego se va a repetir allá por 1823, cuando se celebra en Lima la liberación justamente del Perú, y termina la campaña libertadora del general San Martín. ¿Y cómo lo van a celebrar? Con otra corrida de toros. Bien, con estas curiosidades, ¿por qué Argentina, o de dónde proviene el nombre de Argentina, y qué tuvo que hacer San Martín, de qué se la tuvo que ingeniar para recaudar fondos, le dejamos una columna más y esperamos, como siempre, que les haya gustado, y nos veremos en el próximo.